Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, decíamos al principio, y aquí en Cataluña, pues San Fructuoso, Augurio y Eulogio, el obispo de Tarragona, con sus 2 diáconos. Y es uno de los martirios, al menos hasta ahora, el mejor documentado y el más antiguo documentado de España. Bueno, de España, de la península. España no existía en aquella época, era la provincia tarraconense en la Hispania romana, y es de los pocos en medio de la persecución de esa época, mediados del siglo III, que tenemos perfectamente documentado con los documentos originales, con copias de aquellos documentos, pero que se rehacen al mismo momento del martirio. Y allí se explica cómo es la detención. Se van a casa del obispo, llaman a la puerta, lo detienen, y lo único que le dejan es ponerse los zapatos, y aquí va con pantuflas. Y en el mismo momento estaba allí con sus 2 diáconos, cogen a los diáconos, al obispo, lo llevan a la cárcel en espera de juicio por ser cristiano. La mentalidad de aquella época, como de todas las épocas o buena parte de las épocas, es que si quieres cargarte la Iglesia, has de eliminar a los que son cabeza visible. Y por eso siempre las persecuciones han sido contra todos los cristianos, pero especialísimamente contra los obispos. Y en aquellos momentos los diáconos tenían mucha más importancia que hoy, eran la mano derecha e izquierda del obispo, y después contra los sacerdotes. Y después también, cuando las persecuciones han sido mucho más graves, entonces también contra los laicos, pero muchas veces a los laicos, muchas veces sí, otras veces no. A los laicos a veces se les dejaba en paz, a veces no. Si se ponían muy gallitos, entonces sí, si no, no se les hacía nada, excepto que fueran gente importante en la comunidad y sirviesen de ejemplo. Y así cogen al obispo y los 2 diáconos, los ponen en la cárcel. Y estos documentos antiguos nos explican lo que hizo allí. Hizo un bautismo en la misma cárcel, fue atendiendo a todos los que estaban allí, incluso dando la absolución a muchos. Y siguiendo pastoral, la gente, los cristianos iban a verlo, y esto empezó a generar problemas con el gobernador, porque veía que eran muchos los que iban a ver al obispo. Y entonces decide juicio rápido y lo matamos rápido, porque si no aquí empezará a haber líos. Aunque no sabemos realmente ni la edad del obispo, pero por la gran estima que le tienen, parece que debía ser un obispo que llevaba años ya de obispo. Realmente de la historia de esa época tenemos estos documentos y poquísimo más. Son pocos los documentos que tenemos antes del siglo IV, entre otras cosas porque la persecución de Diocleciano no era solo, que no es esta es la de Valeriano. En el año 303 la persecución no solo exigía eliminar a los cristianos, sino quemar todos los documentos cristianos, quemar todo rastro de cristianismo. Y por eso la mayoría de documentos y de objetos de antes del 303 desaparecieron. Y es aquí que entonces el obispo es juzgado con juicio rápido, el obispo y los 2 diáconos, y allí en el anfiteatro romano de Tarragona fueron quemados vivos los diáconos, el obispo y sus 2 diáconos. Nos dicen también los documentos que los cristianos, cuando acabó todo eso, se fueron a por los restos y las cenizas del obispo y de los diáconos para venerarlos, llevarlos a casa. Y también dice estos documentos que
Todos quedaron sorprendidos días después cuando todos empiezan a soñar lo mismo, que el obispo les pide que devuelvan las cenizas, que él no es importante, el importante es Dios, que no sean fanáticos en cosas raras. De hecho, de estas algunos devolvieron las cenizas, otros no, y según esto ya no es de estos documentos, sino según la tradición, unos buenos cristianos se llevaron las cenizas a Italia y allí se hizo un santuario que todavía existe hoy, remozado, rehecho después de tantos siglos, dedicado a San Fructuoso con las reliquias del mismo San Fructuoso. Para nosotros, aquí en Cataluña, son nuestros padres en la fe. Es el primer obispo constatado, al menos documentalmente, mártir. Sí que puede ser que hayan habido mártires antes, claro que sí, y en esa época otros, pero ninguno tan bien documentado como él, y además que era la cabeza visible de la Iglesia, de todo lo que era más de media España de la época, la provincia tarraconense, que era inmensa en aquella época, y donde él era el arzobispo, él era la cabeza visible. Para nosotros los mártires son ejemplo de que ni la vida aquí en la tierra es lo más importante, sino la fe, porque la vida aquí la podemos perder, pero la ganamos para la vida eterna. Cristo es lo máximo, más que nuestra misma vida. Mientras que dejemos San Augurio, San Fructuoso, Augurio, Eulogio por un momento, y nos vamos al Evangelio de hoy, que es cortísimo, 2 versículos. Jesús llegó a casa con sus discípulos. Esta casa se supone que es la casa de Pedro, donde estaban en Cafarnaúm. Se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y aquí empiezan en este Evangelio 4 ataques contra Jesús. El primero es el de los parientes. Aquí, para ser exactos, la palabra que usa es hermanos, adelfos, sus hermanos. Pero en realidad es una traducción de la palabra aramea, aj, que quiere decir eso, sí, hermanos, pero se entiende en arameo hermanos toda la familia, primos, sobrinos, tíos, los parientes. Por eso está muy bien traducido aquí, pariente. Y aunque en realidad sabéis bien que entre los mismos apóstoles hay un pariente de Jesús, Santiago el menor, que era de los que se llamaba el hermano del Señor, el pariente del Señor. Pero vienen aquí, no nos dice quién exactamente, pero familia de Jesús, que no entienden nada de lo que Jesús hace, y por eso se le ponen en contra, como si se estuviese volviendo loco. Lo quieren poner aparte, lo quieren corregir. Es también los malentendidos y la primera persecución también por parte de los parientes. Hemos de recordar que después de la resurrección de Jesús, y esto sale en los Hechos de los Apóstoles, los parientes de Jesús quisieron ser importantes en la primera comunidad cristiana y tendrán que ser los apóstoles que los pongan en su lugar, que ellos no son nadie por el hecho de ser parientes de Jesús, que ahí Jesús escoge a los suyos, escoge a los apóstoles como cabezas visibles de la Iglesia. Empezarán después otros ataques, lo veremos en los próximos días, los ataques de los escribas, los ataques contra el demonio y del demonio contra Jesús, en una lucha enorme. Lo iremos viendo día a día. Vamos viendo esta presentación de Jesús donde todavía no se nos enseña sus enseñanzas, no nos dice que enseña, pero nos está mostrando quién es, el Hijo de Dios vivo que se desvive por nuestra salvación.